Dios te recoge en esta noche. Sos algo precioso y valioso para Jesucristo. Quiero compartir con ustedes esta noche este tema, verdadero arrepentimiento. Mire a alguien y dígale, verdadero arrepentimiento. Tenemos allí Jeremías, capítulo 17, versículo 9 al 10. Si usted tiene la Biblia Reina Valera, nosotros la vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente, que es un poco más actual. La traducción, pero es exactamente igual. Dice la palabra del Señor, Jeremías 17, del 9 al 10. El corazón humano es lo más engañoso que hay, ¿verdad? Lo dice la palabra del Señor. Y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas? A todos le doy la debida recompensa según lo merece sus acciones. ¿Quién conoce tu corazón? Hay veces, hay cosas que tenés oculta en tu corazón que ni sabés que la tenés. Por eso, el profeta decía que el corazón es malo y perverso, ¿Quién lo conocerá? Reina Valera, ¿no? Dice, ¿quién lo conocerá? Y ahí está la palabra, yo, Jehová, conozco el corazón del hombre. Yo conozco las intenciones. Usted no es juzgado. Dios no me ve así tan lindo. Dios me ve más lindo todavía por él. Diga que nos ve el Espíritu el Señor. Si no, el Señor se asustaría con unos cuantos de nosotros, ¿no? Pero cuando usted se presenta delante del Señor, o estamos delante del Señor, el Señor no te ve así. El Señor ve tu interior. Y por sobre todas las cosas, Dios no ve lo que haces, sino pesa las intenciones con que lo hiciste. ¿Lo tengo acá? Arrepentimiento, la palabra arrepentimiento significa cambio de razonar. Cambio de razonar. ¿Cómo razono las cosas? Arrepentimiento significa yo antes de conocer al Señor o conocer su palabra, razonaba las cosas de una manera, ahora las razono de otra. Porque ahora conozco al Señor. Arrepentimiento significa cambio de manera de pensar. ¿Viste que cuando vos ves a alguien, viene el pensamiento, ¿viste? Sobre eso, me parece que... Ya cambiás tu manera de pensar si estás arrepentido. No pensás mal del tipo o de la persona que... No pensás mal. ¿Lo tengo? Arrepentimiento significa cambio de manera de vivir. Usted y yo estamos acostumbrados, tenemos muchas... mañas, gracias, no me salía la palabra. Tenemos muchas mañas, viste que somos como los caballos del panadero, del lechero. Algunos me miran, viste que claro, nunca lo vieron. Antes la leche se vendía suelta y el pan también. Andaba el panadero con mi suegro mi suegro andaba con un, ¿cómo es? Un carro y vendía pan, ¿no? Y el caballo del lechero, del panadero, el panadero se bajaba del carro, ¿no? Pero al caballo del panadero, y el caballo venía.
y doblaba. Y si vos lo querías hacer ir para otro lado, el caballo no iba, porque ya estaba acostumbrado. Usted y yo somos así, tenemos mañas. Y Dios quiere sacarte de esa ruta que te ha llevado a la perdición y llevarte a otra ruta para la salvación de tu alma. El hombre siempre juzga lo que ve, pero Dios juzga las intenciones. Porque son las intenciones lo importante, no lo que haces, sino por qué lo haces. Eso es lo importante. Hay gente que viene a la iglesia para que le vaya bien. Y Dios juzga eso. Vengo a la iglesia a que Dios me solucione los problemas. Por eso digo, y la pregunta del millón, y espero que me respondan todos, ¿cuántos confían en Dios? Levánteme la mano y salúdenme todos los que confían en Dios. Baje la mano. Segunda pregunta. ¿En cuántos de los que levantaron la mano Dios puede confiar? Y no levanten la mano, por favor, porque vamos todos presos. Los tengo acá, pero quiero que piense. Quiero que piense, ¿Dios puede confiar en vos? El hombre siempre juzga lo que ve, Dios juzga las intenciones, porque son las intenciones lo importante y no lo que haces, sino cómo lo haces. Proverbio, capítulo 16, versículo 2 es, ¿no? Nueva Traducción Viviente dice: la gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Hola, hay gente que uno dice, necesitas a Jesús en tu corazón. No, pero si yo no robo, yo no. Incluso cuando vienen los que piden a mi casa, yo les doy. Y mi pregunta siempre fue, ¿qué le das? Porque Dios está viendo que lo que vos le estás dando es lo que ya no vas a comer vos. La frutita picada, el pancito de ayer. Hola. Somos buenos a nuestra propia opinión, pero no a la opinión de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Está entendiendo algo? Dígale al que tiene a su lado, Dios quiere un verdadero arrepentimiento. Tenemos un relato en Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Espero que usted esté entendiendo esto. ¿Cuántos se acuerdan de la mujer adúltera? Cuando los religiosos, no hace mucho, yo prediqué sobre esto, la importancia de lo que escribía Jesús en tierra, ¿no? Porque una cosa es interpretar la palabra de Dios conforme a nuestra cultura, y la palabra de Dios tiene que ser interpretada según las tradiciones judías. Porque a veces nosotros la hacemos a nuestra cultura, claro, en nuestra cultura no entra. Y no nos olvidemos que la Biblia fue escrita por hebreos, para hebreos y en arameo incluso, ¿no? Arameo era el hebreo antiguo. Entonces, nosotros tenemos que interpretar las cosas, entonces cobran más importancia. Y hoy quiero mostrarle algo a través de esto. Dice, y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentando él, les enseñaba. Entonces, los escribas y los fariseos, acuérdense, religiosos, los religiosos, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Muy bien, hasta ahí estamos bien, ¿eh? Ahora empieza lo que viene. Vamos. Y en la ley, ¿viste? Le salió el religioso de adentro. Pero la palabra dice. ¿Cuántos dijeron algo? Pero la palabra dice. Y yo te digo, ¿y vos lo decís también? ¿O la palabra lo dice? Porque una cosa es que lo diga la palabra y otra cosa es que lo diga yo, lo que dice la palabra.
Y en la ley mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, y escuche esto, Dios nunca te va a acusar. Jesús no está para acusarte. El acusador es el diablo. Y quiero que usted tenga esto: Dios no acusa, Dios no condena, Dios perdona. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, si no, no hay perdón. ¿Quién lo acusaba? Esa lucecita que tenés adentro y que te dice no lo hagas. Y vos decís, pero si todos lo hacen. Y te pone a hablar con esa vocecita. Y le decís, ¿verdad, Sata? ¿Que todos lo hacen? Sí, dale para adelante, sí, después Dios te perdona. Ojo, cuando la conciencia te acusa. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahora, déjalo ahí. ¿Sabe lo que me llama la atención de todo esto? Que cuando Jesús fue al templo y se sentó a enseñar, dice que había una multitud de gente, todo el pueblo había venido. Pero dice que cuando dijo estas palabras Jesús, no solamente los religiosos se fueron, porque dice que quedaron solo ¿quién? Jesús y la mujer. ¿Y el pueblo dónde está? Espero que esta noche no me quede yo solo acá, Mírelo al que tiene a su lado y dígale, no vamos a dejar solo al pastor. Hola. Hola. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el postrero. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Vamos. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no vuelvas a hacer lo que hacías antes. Cuando Jesús sanó al ciego, dice que lo sacó de la aldea, escupió sobre sus ojos y le dijo, ¿ves? Sí, veo los hombres como andan ahí, veo más o menos. Y el Señor le puso la mano. Y ahora ves, sí, veo bien, va de lejos, 20/20, espectacular. ¿Qué le dijo Jesús? Vete a tu casa, pero no entres a la aldea. Y uno dice una paradoja. ¿Cómo? A ver, lo manda a la casa, pero que no entre a la aldea, si la casa está en la aldea. Lo que Jesús estaba diciendo, vete a tu casa y no peques más. No vuelvas a hacer la costumbre que tenías antes de un aldeano. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, Dios quiere verte dentro del reino de los cielos. No dentro de la aldea, de tu vieja vida, donde tu vida era un desastre. Dios quiere verte dentro del reino. Lo tengo acá.
Terminamos allí, ¿no? Vete y no peques más. Interesante este relato, pero yo quiero enfatizar en esto. Cuando Jesús le dice y escribía en el suelo, lo que estaba escribiendo en el suelo Jesús era el nombre y lo que había dentro del corazón de cada uno de los hombres. ¿Sabía usted esto? Hay una palabra en hebreo que dice dein laka ota. ¿Ah? Es así. Dein laka ota. El que no tenga manchas internas, eso significa. Lo que Jesús le estaba diciendo en Hebreos era el que no tenga manchas internas, tire la primera piedra. Más, la costumbre judía era que cuando una mujer era, acuérdese lo que yo le enseñé, cuando una mujer, tengo que enseñarlo porque hay personas que veo nuevas, cuando la ley, ellos dicen, según la ley, ellos le citaron la ley. ¿A quién le citaron la ley? Señor, tu palabra dice. Y vos le vas a decir a Dios lo que Él les mandó a escribir. Hola. Cuando Jesús escucha la ley, instantáneamente, yo me imagino, él fue a la ley. Y la ley hebrea dice que cuando una mujer es sorprendida en adulterio, tienen que traerla a los sacerdotes, a él y a ella, a los dos. Ahora, noten que los religiosos la trajeron a ellas solas. Y Jesús le estaba diciendo, en hebreo, el que no tenga manchas internas. Lo que quiere decir el que no haya caído en pecado con ella, arroje la primera piedra. ¿Quién eran? Los religiosos. ¿Saben qué estaban haciendo? ¿Escuchó esto? Muerto el perro, ¿se acabó la rabia? Generalmente, el religioso siempre va a tratar de excusarse en el error del otro y no reconocer su propio error. Y lo que Jesús estaba escribiendo en tierra eran las intenciones internas de cada uno, porque Jesús pesa las intenciones de tu corazón. ¿Lo tengo acá? No dice solo sin pecado. El que esté sin pecado. Vio que generalmente se dice, y es un dicho popular, el que esté sin pecado que arroje la... A ver, usted que arroje la primera piedra, el que esté sin pecado. Todos tenemos pecado. Cuidado. Hay pecados externos y hay pecados internos. Hay rebeliones externas y rebeliones internas, llamadas rebeliones asolapadas. Nadie las ve porque te sonreí, ¿viste? Sí, pero por dentro vas maquinando. ¿Lo tengo? ¿Está entendiendo? Si usted no entiende, levánteme la mano, le voy a explicar de nuevo, porque necesito que esta palabra le quede en su corazón y lo pueda entender, porque sin un verdadero arrepentimiento no hay perdón de pecado. Sin un verdadero arrepentimiento nunca vamos a entrar al reino de los cielos. Y mi preocupación como pastor es que cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que me está escuchando por YouTube o por Facebook, entre al reino de los cielos, porque eso es lo que quiere Dios, verte en su mesa celebrando la cena con Él. Jesús vio el interior de cada uno de los que lo acusaban. Dios mira tu interior. Dios sabe lo que estás pensando ahora. Dios lo sabe. Él vio
que justificaban sus pecados en el error de otros. Y eso es muy común. Ya es del tiempo de Génesis, del tiempo de Adán y Eva. Echarle la culpa al otro. ¿Escuchó esto? Yo no tengo la culpa, el otro fue. ¿Qué hiciste, Adán?, le dijo Dios. La mujer que tú me diste. ¿A quién le echó la culpa? Y cuando fue a la mujer, le dijo, mujer, ¿qué hiciste? ¿Qué le dijo la mujer? La serpiente, el diablo me tentó. El diablo te tentó, pero ¿quién cayó en pecado? ¿El diablo o vos? Ya el diablo ya estaba condenado. ¿Lo tengo? Él vio que se justificaban en los pensamientos, en los pecados de ella, y lo escribía. Eso era lo que escribía Jesús. ¿Lo tengo acá? Una de las cosas que Dios quiere en este tiempo es que usted y yo hagamos frutos verdaderos de arrepentimiento. Porque cuando yo estoy arrepentido de algo, muestro los frutos. ¿Se acuerda que yo les digo? Cuando yo veo que vos tenés el rostro un poco oscurecido, te llamo a la oficina y te digo, ¿qué te pasa? Nada. ¿Cómo estás? Bien. Y si te pregunto la segunda vez, es porque yo sé que no estás bien. ¿Lo tengo? Porque el rostro es el espejo de tu alma. Cuando estoy en paz con Dios, tengo un rostro sonriente. Estoy en paz con Dios. Estoy bien delante del Señor. Pero cuando el ser humano no está bien delante del Señor, tu rostro habla. Con su colaboración podemos seguir extendiendo el reino de los cielos hasta el fin del mundo. Usted puede transferir sus ofrendas a estos datos que aparecen en pantalla. Su colaboración nos bendice y traerá una gran cosecha a sus finanzas. Frutos dignos de arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículos 7 al 10, dice la palabra del Señor. Al ver él que muchos, Juan el Bautista cuando estaba bautizando, lo tengo acá. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras. Imagínese que yo le diga a usted, ¿qué diría usted? Pastor, no tiene amor. Muchos dijeron eso, ¿eh? Imagínese allí, ¿qué dirían? ¿A quién le decía generación de víboras? No le decía a cualquiera, ¿eh? A los religiosos le decía, ¿no? Porque por fuera era todo un ropaje. Pero acuérdese que ¿quién conoce el corazón? ¿Y quién pesa las intenciones? Dios no te ve con ese ropaje, ¿eh? Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos, los religiosos, venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento.
O sea que si yo estoy arrepentido, ¿qué voy a mostrar? Frutos. Estoy arrepentido de mi vieja vida. Ya no vivo más como antes. Ya no tengo más las costumbres o las mañas de antes. Dejé eso. Ahora sigo las enseñanzas de Jesús. Ya a la bruja de enfrente, ya no la miro como una bruja de enfrente, sino como una potencial cristiana, y por eso oro por ella y le voy a predicar el evangelio. ¿Me sigue? A ese compañero, no sé por qué lo digo, pero a ese compañero que no lo podés ni ver. Y ahí te cruzó el nombre, ¿eh? Con el apellido y todo. Y como le dicen en el trabajo, ¿eh? A ese lo tenés que ver como lo vería Jesús. No, yo la otra vez dije esto. No lo contó nunca al testimonio Efraín. Tienen que contarlo. ¿Lo contó Efraín al testimonio? ¿Acá? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen decir dentro de ustedes mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también, esto no nos gusta, pero es una advertencia, hijos. Dios está esperando un verdadero arrepentimiento porque ama que te arrepientas verdaderamente y que entres al reino de los cielos. Él te está esperando dentro del reino. ¿Puedo contar lo que me contaste? Venía en el auto, la traía Marcela y me dice, pastor, tuve un sueño con usted. Le digo, ¿qué comiste? ¿Ravioli, algo de eso? Y ella me contó, ¿no?, que veía una multitud de gente y qué sé yo qué, y que yo salía de la oficina, pero era una reunión que tenían que estar vestidos de cierta manera, y cuando yo me subí y dije, los que no están vestidos, porque estaban en hojota, en short, con gorrita, se la sacaron, ¿eh? Se la sacaron. Se la sacaron, sabía que iba a decir eso. Y yo me subí acá arriba y le decía, los que no están vestidos como tienen que estar, váyanse. Y ella estaba muy preocupada, pero ella sentía, dice que se le acercó una persona, alguien, y le dijo, tranquila, él sabe lo que hace. ¿Y sabe qué me vino? Mientras ella me contaba, ¿sabe qué me vino? La fiesta de las bodas. ¿Se acuerda? Que fueron a invitar a las bodas, y uno tenía que ir a cuidar los bueyes, otro tenía que ir a ver a la tía, el otro tenía que... Y vinieron de vuelta y ya estaba la boda preparada y el dueño de casa dijo, ¿y dónde están los invitados? No pudieron. Bueno, vayan, salgan por los campos, por los caminos e inviten a cualquiera. A todos, que vengan. Pero cuando salió el padre de familia, vio a todos y dice que había uno que no estaba vestido para la boda. Y a mí me venía a la mente, digo, del campo, del camino, ¿cómo estaban vestidos? Porque había uno solo que no estaba vestido. Obvio que sabemos que era el enemigo. Pero ¿qué es lo que vio el Señor? ¿Lo de afuera o lo de adentro? Porque Dios mira lo que tenés dentro. Y Dios quiere que estés en las bodas. Pero si vas a poner excusas, otros entrarán y vos te quedarás con las excusas. Cuidado. ¿Lo tengo? ¿Qué estoy haciendo acá? No sé. Déjeme salir de este punto, por favor. Pero Dios está esperando un verdadero arrepentimiento. Y escucha lo que dice aquí, ¿no?
Escuche. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Póngase de pie, por favor. Ayúdeme. Salga de su lugar, vaya a abrazar a alguien. No saluda a su esposa, no, a alguien que no. Y dígale, es hora de que empieces a tener frutos de arrepentimiento. Vamos. ¿Se da cuenta qué es lo que Dios quiere? Frutos dignos de arrepentimiento. Tome asiento. Siéntese. El verdadero arrepentimiento es este. Y mire, tenemos Lucas. ¿Cuántos se acuerdan del hijo pródigo? Vamos a tratar de leerlo rápido porque quiero terminar para después pasar a la Santa Cena. Un verdadero arrepentimiento. Lucas capítulo 15, verso 11 al 13. Usted se acuerda de que el hijo más chico le pidió, Vamos. Lucas 15, 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió, o sea, la herencia. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes perdidamente. Sí, ¿no? Ahí. Bueno, ahora 17:20. Acuérdese, agarró la plata, se fue, la malgastó. ¿Sí? Empezó a haber problemas, tenía hambre. Y cuando vio que ya había gastado todo y no tenía nada ni para comer, ¿qué dijo? Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen un poco de pan? Dígale al que tiene a su lado, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. En el reino de los cielos hay abundancia de lo que necesitas. En el reino de los cielos hay abundancia de lo que necesitas. Por eso es necesario un verdadero arrepentimiento para que estés dentro del reino. En el reino hay abundancia de lo que necesitas. Y yo aquí perezco de hambre. ¿Por qué? ¿Dónde estaba? Diga conmigo, estaba en cualquiera. Y Dios no te quiere en cualquiera. Sonríe, Jesús te ama. Así, están así todos. Yo le digo cómo están. Lo que pasa es que usted no se ve, ¿vio? Vamos. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Sabe? Esto tiene un significado para los judíos. Porque cuando un hijo se iba de la casa, los vecinos tenían en su casa una vasija que se llamaba la vasija del desprecio. Una vasija tenían ahí que si un hijo se iba y quería volver, todos los vecinos salían y rompían la vasija en la puerta de su casa diciendo, no te está permitido volver. Costumbre judía. Y José, por eso la importancia de esto y por qué significa. ¿Por qué el padre salió corriendo a recibirlo antes que la gente salga a decirle no puedes entrar? ¿Lo tengo acá? ¿Lo tengo?
Fíjese la importancia que cobra esto sabiendo qué significaba lo que decía Jesús. Ahora, se echó sobre su cuello y lo besó, como diciendo, tranquilo, yo te protejo. Y vino con él a su casa. Por eso, ¿lo tengo? Me mira como diciendo, pastor, ¿entiende o no entiende? Gloria a Dios. Bueno, muy bien. Ahora, versículo 25 al 32, por favor. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Diga conmigo, el hijo mayor estaba en casa, estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Había fiesta, ¿viste? Venía de trabajar el hombre. Ya estaban todos ahí. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué hay allí en mi casa? ¿Qué está pasando en mi casa? Dale. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se alegró y entró y aprovechó la fiesta. ¿Qué dice? Mírelo el que tiene a su ojo con los enojos. Y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, si ya tenía la herencia. En nuestra cultura, ¿cómo le diríamos a una persona de esta? Chimango, codito de oro. Pues la tenías toda. Dale. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido todos sus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas, ya te las di. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Los pecados de la carne son perdonables. Los pecados del interior que no se ven, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Hay pecados que se ven, son perdonables, pero hay pecados internos. Porque ¿quién era más pecador? ¿El que se fue y gastó todo lo que tenía perdidamente? ¿O el que estaba en la casa y que se enojó contra el padre, se enojó contra el hermano, tuvo bronca, no perdonaba, no entró? Verdadero arrepentimiento es cuando el enojo, el odio, el rencor, la falta de perdón comienzan a tomar un cambio en tu corazón, en tu vida. Dios te está hablando porque Él quiere ver un verdadero arrepentimiento en tu corazón. Uno malgastó todo lo que le habían dado, pero dijo y se dio cuenta que en la casa de su padre había abundancia. Y él dijo, voy a volver y le voy a pedir a mi padre al menos que me tenga como un jornalero. ¿Por qué? Porque él sabía que iban a salir los vecinos a decirle no podés entrar. Pero el amor del padre pudo mucho más.
y vio el arrepentimiento de su hijo. ¿Y qué hizo? Lo abrazó, lo besó e hizo fiesta. Así hay fiesta, dijo Jesús, cuando un pecador se arrepiente. Allá en los cielos hay fiesta. Un verdadero arrepentimiento se demuestra. Cuando verdaderamente yo estoy arrepentido, lo demuestro. No sigo viviendo como antes. Ese rencor, ese odio, esa falta de perdón que tenés en tu corazón no te permite entrar al reino de los cielos, no te permite entrar a la fiesta. Dios quiere que entres. Él te dio todo. Es hora de que te arrepientas del odio, de la falta de perdón, del rencor, de la malicia en tu corazón. Porque Dios ve el interior de tu vida y sabe y pesa las intenciones del corazón. Sabe por qué hay gente que sirve al Señor por conveniencia. Hay gente que sirve al Señor para que le vaya bien en la vida y no lo hace verdaderamente de corazón. Dios está esperando gente, hombres y mujeres que digan, ya no quiero vivir como antes, quiero servir al Señor, pero de todo mi corazón. Reciba lo que merezco o no lo reciba, pero yo sé que en la casa de mi Padre voy a tener abundancia de pan. Solamente en la casa de tu Padre tendrás abundancia de lo que necesitas. El verdadero arrepentimiento no es carnal, sino es espiritual. El verdadero arrepentimiento muestra cambios de intenciones, de actitudes, de hecho. La carne es crucificada, el espíritu es perdonado cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y termino con esto, Isaías 57:15. Dice la palabra del Señor: el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el eterno, el santo, dice: yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que no tienen, de los que tienen un corazón arrepentido. ¿Con quién vive Dios? Con los que tienen un espíritu arrepentido. Yo siempre digo esto: una cosa es ser descubierto en pecado, y porque sos descubierto, bueno, me arrepiento. Y otra cosa es cuando realmente estoy arrepentido. Recuerdo David, el rey David, pecó mucho más que Saúl. Pero ¿por qué Saúl se mató y David fue perdonado? Porque Saúl lo único que hizo fue desobedecer a la palabra de Dios, que le dijo: todos tienen que morir allí, no te podés traer nada. Y él, ¿qué hizo? Trajo a la reina, al rey, trajo ovejas, trajo un montón de cosas, ¿no? Y cuando Samuel fue y le dijo: Saúl, ¿qué hiciste? No, el pueblo quiso traer, le echó la culpa al otro, note. Más, cuando Samuel lo descubrió, él dice que se aferró al manto de Samuel y le rasgó el manto diciéndole: por favor, que no se enteren los ancianos de Israel. Judas Iscariote se arrepintió antes que Pedro. Nada más que Judas Iscariote se arrepintió delante de los religiosos, de los hombres, como lo hizo Saúl.
Pero ahí está el Salmo 51 de un hombre arrepentido, porque cuando David fue descubierto por Natán, el profeta Natán vino y le dijo, pecaste. ¿Qué dijo David? Señor, quítame todo lo que tengo, pero no me quites de mí tu Santo Espíritu. Uno fue perdonado, el otro no. Cuando Pedro lloró amargamente, lo había maldecido y no se arrepintió. Pero cuando Pedro se arrepintió verdaderamente, tuvo una nueva oportunidad. Mientras que Judas se arrepintió delante de los hombres, se arrepintió carnalmente, no espiritualmente. Porque Judas nunca había entendido lo que Jesús vino a hacer. Pedro sí. Por eso fue Pedro el primer pastor de la iglesia de Jesús. No como dicen los católicos, ¿no? Porque, para que entiendan. Dios está esperando un verdadero arrepentimiento, hijos. Porque si te vas a arrepentir porque te descubrieron, eso no es un verdadero arrepentimiento, te descubrieron. Pero cuando decís, realmente yo me mandé una macana, no lo vuelvo a hacer, Dios lo sabe y vos cambiaste de actitud, listo, no lo tienen que saber los hombres. Dios te está dando la oportunidad en esta noche que verdaderamente haya un arrepentimiento espiritual, un verdadero arrepentimiento de tu corazón. Dios quiere que estés en el reino de los cielos. Póngase de pie, por favor. Con su colaboración podemos seguir extendiendo el reino de los cielos hasta el fin del mundo. Usted puede transferir sus ofrendas a estos datos que aparecen en pantalla. Su colaboración nos bendice y traerá una gran cosecha a sus finanzas.